Buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Luis Guillermo Mora Rivas. Soy uno de los 3 integrantes del grupo número 2 de la materia de gestión tecnológica para empresas, junto a mi compañero Luis Roberto Chávez Murillo y mi compañera Hilary Iguailupo Sánchez. Buenas tardes, compañeros y profesor. Para esta semana número 7 vamos a realizar el análisis correspondiente a los temas asignados para esta semana. Vamos a realizar análisis en cuanto a lo que se refiere a metodologías ágiles, en cuanto relacionado al proceso de método ágil llamado Scrum, conceptos y herramientas básicas de DevOps y la metodología ágil para lo que es manejo de proyectos. A continuación, mi persona va a hacer el análisis de lo que se refiere al proceso ágil llamado Scrum. Luego mi compañero Roberto va a hacer el análisis de la metodología ágil para lo que es Project Management, y finalizar mi compañera Hilary va a realizar lo que correspondiente a lo que se llama DevOps. Buenas tardes, compañeros. Primeramente, yo les voy a hablar acerca de las metodologías de desarrollo ágiles, específicamente del proceso de desarrollo llamado Scrum. Primeramente, ¿qué es un proceso de desarrollo? Un proceso de desarrollo es un marco que se conforma de fases, actividades, herramientas, entre otras cosas, donde se conocen bien y están bien establecidas dentro de un grupo de trabajo, las cuales se utilizan para el desarrollo de software. En este caso, Scrum viene siendo un proceso de desarrollo o una metodología que me permite el desarrollo de un producto de software. Hay que tener en cuenta que estas metodologías de desarrollo ágil, en comparación con las otras, viene siendo como una, si bien recordamos, las metodologías anteriores, las que son secuenciales, las que se inicia con una serie de requisitos los cuales no se pueden cambiar durante el desarrollo del proyecto, y las metodologías ágiles vienen a cambiar ese paradigma, y lo que permite es ir trabajando en los requisitos del sistema durante el desarrollo, permitiéndole al cliente incorporar o modificar los requisitos de acuerdo a las necesidades del negocio. Si bien es cierto, en las metodologías tradicionales, en cascadas, secuenciales, eso no se podía hacer, ya que se había establecido un grupo de requisitos, los cuales, si se modificaban a lo largo del desarrollo del proyecto, eso iba a producir atrasos en el proyecto, lo cual eso incluía en costos altos para el negocio. Ahora bien, yo les voy a hablar acerca de Scrum. Primeramente, vamos a hablar sobre qué es Scrum, cómo se utiliza, y posteriormente voy a hablarles un poco acerca del proceso como tal, ¿verdad? Cómo está compuesto el proceso, sus componentes y sus roles. Ahora, ¿qué es Scrum? Scrum es una metodología ágil y flexible para la gestión de proyectos de desarrollo de software, cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de la inversión para la empresa o organización. ¿En qué se basa? Se basa primeramente en construir en la funcionalidad de mayor valor para el cliente, y ahí en consiguiente se va a ir desarrollando el resto de funcionalidades del sistema. Una característica muy importante es que más adelante vamos a hablar sobre el proceso de Scrum, pero en Scrum se denominan los llamados sprints, que tienen una duración de 2 a 4 semanas, que básicamente es como ir entregando funcionalidades al sistema,
que eso lo bueno de la metodología ágiles, en este caso Scrum, cada 2 semanas yo estoy entregando al cliente funcionalidades funcionales ya trabajando al cliente, por lo que eso es muy importante. Ahora bien, ¿cómo se utiliza esta metodología Scrum? Lo bueno de esto es que el cliente se entusiasma y se compromete en lo que es el proyecto, porque él puede ver qué hacer el proyecto o puede ver ir tomándole forma al proyecto en cada interacción que se realiza. Así, y no solo eso, sino que sobre cada interacción él puede redefinir los requerimientos del sistema, alineándolos a las necesidades del negocio. A cada interacción a cada inicio de interacción, antes de iniciar cada interacción del sistema, él puede incluir funcionalidades o quitar, dependiendo del caso, siempre y cuando no se pierda la ruta crítica como del proyecto, ¿verdad? Pero le da esa flexibilidad al cliente de poder hacer cambios a los requerimientos iniciales sin afectar la ruta crítica del proyecto. Ahora bien, vamos a hablar sobre el proceso Scrum y sus componentes. El desarrollo se realiza de forma interactiva e incremental. Cada interacción se denomina sprint y tiene una duración de 2 a 4 semanas. Producto de cada interacción nos va a dar una versión de software con una lista de funcionalidades listas para ser usadas. O sea, nos da un producto con funcionalidades ya funcionales dentro del sistema. Al inicio de cada interacción, yo puedo modificar las que ya están creadas y añadirles nuevas funcionalidades o quitarle si fuera el caso, pero siempre dándole prioridad a las funcionalidades con más peso para el negocio. Ahora bien, vamos a hablar sobre los componentes que se componen durante el proceso de Scrum. Vamos a hablar sobre lo que se llama el producto backlog. El producto backlog viene siendo como la lista de requerimientos. En este caso, en la metodología Scrum, esos requerimientos se vienen denominando como historias, que describen cuáles son las funcionalidades de sistemas, pero en un lenguaje no técnico y entendible, los cuales se van priorizando de acuerdo al valor del negocio o lo que los mismos se priorizan en cuanto al retorno de inversión y el costo. Estos requisitos se van actualizando, se van modificando a lo largo de la ejecución del proyecto. El segundo componente es lo que se llama el sprint planning, que viene siendo como una reunión que se realiza antes de comenzar con cada iteración o cada sprint, en donde el product owner, que eso lo vamos a mencionar ahorita cuando terminemos de explicar los componentes, es uno de los roles que está dentro de Scrum. En este sprint planning se presentan las historias o los requerimientos para que sea más entendible del product backlog en orden de prioridad. Entonces, en esa reunión se va a determinar cuántos requisitos van a poder completarse en ese sprint, que va a tener una duración de 2 a 4 semanas, para que después se vuelva a revisar a ver si se cumplieron esas historias o requisitos para ir para volver a revisarse y incluir o quitar reuniones durante el desarrollo del proyecto. Ahora bien, el otro componente que denominamos es el sprint, que el sprint es la interacción, como ya mencionamos anteriormente, que tiene una duración predefinida que va entre 2 a 4 semanas, durante el cual el equipo trabaja en convertir las historias o los requisitos del product backlog, que sería el documento de los requerimientos del sistema, a los que se comprometió en la reunión de
sprint planning. Y lo que me da el resultado de esa sprint o esa interacción va a ser ya unas funcionalidades ya, digamos, a 100% del sistema. Entonces, en la próxima Run Plan Planning se van a revisar esas funcionalidades y si hay que añadir o quitar o arreglar para incluirlas dentro del próximo sprint o interacción. Otro componente del proceso de Scrum es el Sprint Backlog, que es una lista de tareas necesarias para poder llevar a cabo las historias del sprint. Luego hay otro componente que se llama el Daily Sprint Meeting, que tiene una duración máxima de 15 minutos en la que el equipo sincroniza la forma en que se va a trabajar. Cada miembro comenta qué hizo el día anterior, qué problemas tuvo, qué hará hoy, si hay impedimentos o qué. Es como al inicio de cada día se toman unos 15 minutos para ver cómo va el trabajo al día anterior, qué problemas tuvieron, si hay un impedimento para continuar con el sprint, para no afectar la duración que ya se estableció, ¿verdad? Otro componente es el demo y retrospectivas, que esa es una reunión que se realiza después de haber finalizado los sprints, en donde el equipo presenta las historias o requerimientos que se consiguieron al finalizar el sprint y se realiza una demostración o un demo, por decirlo así, de lo que ya se hizo. Entonces el equipo en conjunto analiza que si se hizo bien, si hizo mal, si hay que arreglar algo, si falta incluir algo, si faltó algo. Entonces todo eso se analiza y si se tiene que modificar otra vez el Product Backlog para quitar o agregar funcionalidades, y en el próximo sprint se van a incluir todo ese feedback que se dio en esa última etapa. Ahora bien, pasamos a lo que se llama los roles que se involucran y que van a explicar un poco de lo que yo mencioné aquí ahorita, como es el Product Owner. Ahora bien, en el Scrum el equipo se focaliza en construir software de calidad. La gestión de un proyecto Scrum se centra en definir cuáles son las características que deben tener el producto a construir, qué construir, qué no y en qué orden, y vencer cualquier barrera que pudiera entorpecer la tarea del equipo de desarrollo. El equipo Scrum está formado por los siguientes roles, que es lo que les voy a explicar. El Scrum Master. El Scrum Master es la persona que lidera el equipo, es el que guía al equipo para que se cumplan las reglas, procesos de metodología, tiempos, gestiona la reducción de impedimentos del proyecto y trabaja con el Product Owner para maximizar el ROI, es el retorno de inversión. Ahora bien, ¿qué es el Product Owner? Representa el conjunto de accionistas, clientes que usan el software. Se focaliza en la parte del negocio y responsable del ROI del proyecto, entregar un valor superior al dinero invertido, trasladar la visión del proyecto al equipo, formaliza las prestaciones e historias, incorpora en el Product Valor y prioriza de forma regular. Entonces el Product Owner viene siendo como el sponsor del proyecto, como en cualquier otro tipo de proyecto, ya sabes, es el que patrocina, es el que dice, bueno, cuáles son los requerimientos, cómo se priorizan, cuáles son los que tienen más valor para el negocio, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahora bien, continuamos con el otro rol, que es el del equipo de trabajo, que es el grupo de profesionales con los conocimientos técnicos necesarios y desarrollo que trabajan conjuntamente llevando a cabo los requerimientos a los que se compromete el inicio de cada sprint. Son básicamente esos tres roles, son los que se ven involucrados en el proceso de Scrum. Ahora bien, ya habiendo analizado todos estos tipos de metodología, ¿en qué me beneficia el hecho de utilizar Scrum?
cumplimiento de expectativas, flexibilidad a los cambios, reducción del tiempo de mercado, mayor calidad de software, mayor productividad, maximiza el retorno de inversión, predicciones de tiempo, reducción de riesgos. Ya después de haber realizado todos estos elementos del proceso Scrum, eh, como lo vimos, es muy sencillo y es muy fácil y permite modificaciones a lo largo de la vida del proyecto siempre sin afectar cuáles son los historias o requerimientos principales de que no se debe desviar el proyecto. Como es cierto, tampoco podemos pasar a lo largo del proyecto y cada vez analizando y metiendo más y todo, siempre hasta un punto donde no afecte la crítica del proyecto, porque igual, si yo voy metiendo más requerimientos y más cosas, se va haciendo más grande el proyecto y se va haciendo más caro el proyecto. Entonces, lo que permite esas metodologías de desarrollo ágil es ser flexible a los cambios, pero siempre sin perder la cordura o la expectativa hacia dónde se quiere ir. Eso es importante porque si no volvemos a los problemas que siempre se han visto en todo tipo de proyectos, no solo desarrollo de software, donde se comienza con algo y a lo largo del proyecto se realizan un montón de modificaciones que no contribuyen al proyecto. Entonces ahí se ven los retrasos, mala calidad de software, etcétera, ¿verdad? Entonces estas metodologías, ¿sabes?, vienen a resolver un montón de problemas, pero siempre hay que tener el cuidado de que no afecte la ruta crítica del proyecto y no se pierda el horizonte, ¿verdad? Sin más y menos, a continuación mi compañero Roberto va a hablar sobre lo que es el framework ágil para lo que es manejo de proyectos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Roberto Chávez y soy un integrante del grupo 2. Y el día de hoy voy a hablar un poco sobre la metodología ágil para la gestión de proyectos. Eh, para empezar, bueno, quisiéramos comenzar con la pregunta: ¿qué es ágil? ¿Verdad? Y es básicamente un enfoque para construir o entregar productos y servicios, dándole un empoderamiento, un rol muy protagónico a las personas y a la confianza que se deposita en ellas. eh, y por supuesto siempre reconociendo y aceptando por todas las partes que la única constante es el cambio, por lo que se requiere constante adaptabilidad y por supuesto que se promueve constantemente la retroalimentación entre las partes. La metodología ágil, cuando se compara, por ejemplo, con la metodología en cascada, saltan a la vista muchas de las carencias de la metodología en cascada y por las cuales Agile se ha posicionado pues como una metodología superior, con marcos de trabajo ya desarrollados y comprobados, donde por ejemplo tenemos el problema o la oportunidad de la serialización que existe en un modelo de cascada, donde las tareas se realizan de manera lineal o de manera secuencial, por lo que ninguna tarea eh, va a comenzar hasta que haya terminado su antecesora, mientras que en Agile pues lo que tenemos son ciclos continuos donde constantemente pues se hacen liberaciones mediante toda esta retroalimentación que ya les comenté. Otro tema que se critica o que se cuestiona en la metodología de cascada es el planeamiento tan anticipado que se debe hacer del proyecto, ya que se realiza desde el inicio y pues muchísimas veces cuando se libera un entregable pues ya el entorno cambió y ya el producto pues no cumple con las necesidades actuales eh, del momento. Entonces es una limitación muy fuerte, mientras que con la metodología ágil lo que tenemos son equipos pequeños colaborativos de alto funcionamiento,
donde pues como les digo se entregan funciones incrementalmente a lo largo de las iteraciones del plan. Otra crítica que se le hace al modelo de cascada es la falta de visibilidad. Sin embargo, pues esto también se puede decir de la metodología ágil, es que los equipos no se dan cuenta cuando están retrasados según con el cronograma que se trazó. Otra crítica de las que se hace constantemente sobre la metodología en cascada es la estaticidad de los requerimientos, ya que por la forma en que se ejecuta pues no se pueden cambiar sobre la marcha, mientras que en Agile pues los requerimientos realmente nunca se cierran, ya que con cada fase se están reevaluando los requerimientos, perdón, según las necesidades del negocio. Por lo tanto, podemos decir que Agile involucra múltiples metodologías eh, y hay una evolución constante que refleja pues eh, el cambio en el entorno del proyecto y que involucra fuertemente a los clientes, ya que como se mencionó anteriormente, pues se promueve en todas las fases de desarrollo la recepción de retroalimentación de parte de los clientes. El marco de referencia de la gestión de proyectos en Agile se compone de 5 elementos o 5 fases, donde la primera es la visión o el envision, donde se determina la visión y el alcance del proyecto, la comunidad y cómo va a ser la metodología de trabajo en el equipo. Tenemos también la fase o la etapa de especulación, que básicamente consiste en el desarrollo de entregas basadas en funciones, en el cumplimiento de hitos y en iteraciones del plan que se trazó para entregar pues lo que se definió como la visión en la etapa anterior. Tenemos también la fase o la etapa de exploración, donde básicamente se entregan funciones probadas y desarrolladas en periodos de tiempo muy cortos, perdón, buscando siempre y teniendo siempre en mente la reducción de riesgos y la mitigación o la reducción en cuanto sea posible de la incertidumbre en las distintas etapas del proyecto. Tenemos también una etapa o una fase de adaptación o de adaptabilidad, que básicamente consiste en una revisión de los resultados entregados por la fase de exploración. Se revisa también cuál es la situación actual, cuál es el rendimiento de los equipos y pues de ser necesario se toman las medidas para implementar los ajustes que se consideren oportunos en el momento. Y por último, pues tenemos la etapa o la fase de cierre, que es básicamente donde se concluye el proyecto, ya que se acuerda que las entregas reúnen ya el valor agregado suficiente como para el cliente se dé por satisfecho con la entrega del proyecto. Y bueno, básicamente se hace un post-mortem, un pass-down del aprendizaje o el conocimiento adquirido por los diferentes equipos del proyecto y pues se procede con el cierre y se celebra pues como tal la consecución del resultado o de los objetivos. Entonces, básicamente en resumen podemos decir que la metodología Agile es un enfoque para entregar productos o servicios donde se empodera muchísimo a la gente, donde se reconoce que el cambio es una constante y se promueve la comunicación constante y la entrega de retroalimentación a los equipos, de tal manera que se consigan los resultados y por las ventajas que ofrece la metodología. Normalmente se utilizan en conjunto con diferentes métodos o procesos de marcos de referencia que incluyen métodos Crystal Clear, desarrollo de sistemas dinámicos, programación extrema, desarrollo orientado a las características o a las funciones, Lean Software Development, por ejemplo, Kanban o Scrum, que es de las más conocidas y es de las más utilizadas actualmente en conjunto con metodologías Agile.
Y bueno, como acabamos de ver y en resumen, pues la metodología o el marco de referencia a ello se compone de cinco etapas, que básicamente son el envision o la visión, la especulación, la exploración, la adaptación y el cierre del proyecto.